Que el Señor le bendiga, amados. Quiero tocar un tema y lo voy a titular Nosotros no somos diferentes a ellos. Una de las cosas que más afecta hoy en día es el concepto del cristianismo. Como que pensamos que los cristianos de antes tenían que pasar cosas y nosotros no. Recibir cosas y nosotros no. Lo explico de esta manera. Estoy tratando de ser muy cuidadoso. Muchos fueron llenos del Espíritu Santo y Dios lo usó de una manera poderosa. Unos dicen, ya eso pasó. No ha pasado. Todavía el Espíritu Santo está aquí. Otros dicen, bueno, los que murieron y sufrieron en ese tiempo, sí, pero ahora a nosotros no nos toca sufrir, porque ellos sufrieron por nosotros. Quizás no lo dicen, pero la actitud nuestra y las enseñanzas bíblicas que se dan hoy en día nos llevan a eso. El libro de Corintios nos ilustra muy claramente cómo debe ser la vida cristiana y cómo no debe ser. Pablo habla de la división en Corintios. Vamos a tocar ahora el capítulo 4 del 1 al 14, que lo voy a desglosar de una manera rápida. Pablo habla de la división de la iglesia. En los primeros capítulos, uno de Apolos, otro de Cefas, otro de Cristo, otro de Pedro, cada quien por su lado. Y Pablo dice que eso no debe ser, cosa que hoy día pasa, que no debe ser. Y en el capítulo 14, Pablo comienza a hablar de la importancia de darnos cuenta que lo que nosotros recibimos es palabra de Dios y que no tenemos que pensar más de lo que está escrito. 4:6 dice que él puso ese ejemplo entre él y Apolos para que nosotros no pensemos más de lo que está escrito. ¿Cómo eso? Digo, sí. Uno de los grandes daños que tenemos hoy en día en nuestra vida es los libros. Hay libros muy buenos, yo no estoy diciendo que hay libros malos, pero hay demasiados libros y la gente no lee la Biblia, lee libros, porque no se les enseña las escrituras a las personas en las iglesias. Por ejemplo, Pablo dice en el libro de Corintios claramente que lo que sucedió en el pasado nos sirve de ejemplo a nosotros, pero leyendo la Biblia, no los libros, la Biblia, la palabra de Dios, la escritura. Cuando yo fui enseñado, aprendí las escrituras y estudié las escrituras desde que me convertí. Las escrituras, libros, he leído libros de misioneros muy buenos, muy buenos. Y la teología la estudié, fui al seminario, estudié. Pero eso es alterno. La palabra de Dios es lo básico. Por eso dice Pablo que nuestros pensamientos tienen que estar ligados a la escritura. Luego Pablo le dice a los corintios, dice, ustedes están reinando sin nosotros. Dice, nosotros estamos sufriendo, padeciendo, y ustedes la pasan bien. Los apóstoles, dice, somos espectáculos del mundo, somos el desecho del mundo, y ustedes la están pasando bien. Es decir, una iglesia sin pruebas, sin nada, viviendo una fiesta constante. Y eso no era el propósito. El propósito era prepararse y enviar obreros a otros lugares a llevar la palabra de Dios. Pero los corintios estaban en su fiesta. Dones, maravillas ocurrían en Corintios. Lo mismo que ocurrió con la iglesia primitiva en los primeros días, cuando Pablo fue uno de los perseguidores. Estaban en Jerusalén brincando y saltando y no llevaban la palabra a otras partes. Sí. Muchas veces la iglesia ha caído en esto, lo de la prosperidad, que predican hoy en día de la prosperidad y hablan mucho del tener y el tener y el tener. Un evangelio materialista, eso es del diablo. Yo voy a decirlo así, es del diablo, no es de Dios. El evangelio de la prosperidad no es de Dios, eso es del diablo. Y un engaño porque es un mal enfoque del evangelio. Dice la Biblia que si predicamos a otro evangelio que no sea el que Pablo nos enseñó, dice la Escritura, que sea maldito. El apóstol San Pablo dice claramente a los filipenses, dice, a ustedes se le ha concedido esto, no solo que creáis en Cristo, sino que padezcáis por Él. La iglesia tiene que estar mentalmente preparada para sufrir y morir por el evangelio. Ahora, no buscar el sufrimiento ni buscar la muerte, pero mentalmente tenemos que estar preparados, que eso es parte del paquete. Todos los mensajes que he dado son unos mensajes para muchos muy fuertes, pero tienen ese propósito,
preparar a la iglesia para eso. Yo soy un hombre que fui llamado para eso. Sí, llamado para preparar a la iglesia para eso. Sí, desde muy joven fui enseñado para eso. Y muchos, lo que saben, yo lo dejé todo. Todo lo dejé por servir a Jesús. Y he cometido errores, no crea que no he sido perfecto. He cometido errores en el camino. Pero aún estoy dispuesto a dejarlo todo por Jesús. Porque Él lo dejó todo por mí. Amado hermano, el apóstol San Pablo dice en el capítulo 4, verso 14, dice que él escribe esto. Dice, no es para avergonzarnos, sino para amonestarnos. Por amor. Pablo le habló claro a los corintios. La vida cristiana no es brinco y salto. Hay cristianos que se la pasan en culto martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Puro culto. Y yo no estoy diciendo que no hay que congregarse. Hay que congregarse. Hay que estar juntos, compartir y orar. Pero con un propósito. Con un enfoque. No solo divertirse y sentir la presencia del Espíritu Santo. Tiene que haber un enfoque, una dirección. Llevarnos a una dirección. En la época cuando yo me levanté, vamos a ayunar 3 días, porque vamos a hacer campaña en tal lado. Hermano, vamos a una vigilia a prepararnos porque viene tal evento. O sea, no era ir a recibir al cantante favorito ahora, porque ahora recibimos, igual que el mundo, ¿no? La gente no va a adorar, va a escuchar a un cantante, porque canta bonito. Eso se llama somático. Es cantos somáticos, mentales, emocionales, que no llega al espíritu ni te motiva. Todo lo que tú recibas de Dios tiene que llevarte a servirle, a honrarle, a hacer su obra, a levantar su nombre, porque fuimos llamados a eso, a ser testigos de la resurrección de Jesús. Y los corintios estaban preocupados porque es que me gusta fulano, es que el otro predica mejor, es que mi denominación es esta, es que el otro. Estaban todos juntos, pero no revueltos. Y la iglesia tiene que aprender eso. Escúcheme bien. Usted puede pensar como quiera de la salvación, el otro del bautismo, el otro del sábado y del domingo, pero dice Pablo, tú no juzgues a este ni el otro, no lo juzgues por eso, dice en Romanos. Déjalo. Y si está contigo, no le toques ese tema porque eso va a ser de conflicto. No vamos a entrar en ese conflicto. Porque ¿cuál es la clave del cristiano verdadero? El amor. Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esta palabra la estoy dando para pastores que predican, apóstoles, como se quieran llamar, para el obrero sencillo, para el que quiere empezar en el camino, o para el que ya es cristiano hace mucho tiempo. Y si ve a la hermana con pantalón y ella tiene falda larga, la va a criticar. O la que tiene pantalón dice que la que tiene falda larga está atrasada. O cosas como esas que hace la gente. Eso es de la carne, dice Santiago. Y esa sabiduría, se lo voy a decir así, es carnal, animal y diabólica. Y por último, lo que dice Santiago 5:9, cuando tú juzgas al hermano de esa manera, te puedes condenar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Enfocarse en recibir de Dios, aprender la palabra, aplicar la palabra a su vida para alcanzar al perdido y preparar a los que vienen para acá. De nuevo, prepararlos, porque un día nos vamos a ir un día. Hay pastores que quieren ser los reyes de la región o los reyes de un país para que todo el mundo sepa que él es el líder de la iglesia, el hombre que tiene la palabra, el que reúne a las multitudes. Eso no es de Dios tampoco. Eso es orgullo y eso es del diablo. Se lo digo directamente y los que me oyen saben con quién estoy hablando o con quiénes estoy hablando. Arrepiéntanse. Eso no es de Dios. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque hay una humildad aparente, de ropa, de apariencia. Esa no es humildad, de corazón. Es hora de volvernos a Dios. Y no digo esto porque quiero destruir ni ser famoso. No hago esto porque el Señor me dijo, sal de la cueva. Y es hora de hablar. Y yo no soy quien para hablar, pero tengo que hacerlo porque Él me dijo, habla la palabra. Lea Corintios capítulo 4, del 1 al 14, y va a ver que los llamados apóstoles no son apóstoles. Los llamados grandes siervos no son grandes siervos.
Son oportunistas muchos y se tienen que arrepentir. Y la iglesia no está fundamentada hoy en día en la palabra de Dios. Está fundamentada en la teología y en las ideas de algunos predicadores que escribieron hace muchos años y se quedan agarrados de ellos y no escudriñan las escrituras. Escúcheme bien, el Espíritu Santo te puede revelar la palabra, porque para eso le dejó. Dice, Él recordará todo lo que yo les he dicho. Es el Espíritu Santo. Y hay que estudiar, sí. Hay que prepararse, sí, pero hay que orar. Orar mucho para que Dios te hable y te enseñe. Dios te bendiga. Dios te bendiga.